Saludos cordiales del canal cristiano La Palabra. Estamos transmitiendo una vez más desde el año 2020 y hoy iniciamos nuestro primer tema en verdades bíblicas del año 2021. Debo de agradecer a muchos de ustedes porque maravillosamente el día 31 de diciembre del pasado año resulta de que nuestro canal fue favorecido por ustedes con el suscriptor número 100. Al tener nosotros 100 suscriptores registrados en el canal, el mismo canal nos da otras preferencias y otras deferencias, nos da más velocidad y nos da más amplitud a otras cosas. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por todo. Hoy tocaremos un tema maravilloso. Y el tema maravilloso está en Colosenses, la epístola de Pablo a los Colosenses. Primeramente, el interés de este canal es que conozcamos más y más y más de Cristo. Me llama la atención un cántico: yo quiero saber más de Cristo, yo quiero saber más de Él. Y así viene la canción. Debemos de ansiar y anhelar todo el tiempo conocer más de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. En la epístola a los Colosenses vamos a tocar para empezar un tema histórico, pero que conviene mencionarlo. Dice: la iglesia de Colosas comenzó durante el ministerio de Pablo en Éfeso, el cual duró 3 años. Su fundador no fue Pablo, la de Colosas, quien nunca había estado ahí. Lo dice en el capítulo 2, versículo 1, Colosenses 2, 1. Dice, a ver, yo lo voy a leer aquí, tengo la oportunidad de leerlo muy rápido, y vamos a ver si dice en Colosenses 2, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Él nunca había estado en Colosas. ¿Pero por qué escribe él esto? Dice, sino que el que fue el fundador, el que plantó la iglesia en Colosas, se llamaba Epafras. Y lo vamos a ver aquí dentro de unos minutos. Quien al parecer fue salvado durante una visita a Éfeso, o sea, Pablo lo ganó para Cristo, y probablemente después comenzó la iglesia en Colosas, cuando regresó a casa. Varios años después de que la iglesia colosense fuera fundada, una peligrosa herejía surgió para amenazarla. Una no identificada con ningún sistema histórico en particular. Contenía elementos de lo que más tarde iba a conocerse como el gnosticismo. El gnosticismo, aún en este miércoles 6 de enero del año 2020, todavía existe el gnosticismo. Imagínense, si desde el tiempo ya aquellos de Colosenses ya existía esta secta herética. Y esta secta herética dice que Dios es bueno, pero la materia es mala. Que Jesucristo era meramente una serie de emanaciones descendientes de Dios. Y siendo menos que Dios, cuidado, ahí está la herejía, ¿verdad? Era una creencia que lo llevó a negar su verdadera humanidad a esos gnósticos, y que un secreto conocido, el secreto es el conocimiento que estaba por encima de las escrituras,
O sea que los gnósticos dicen ellos que todo está en el conocimiento, en la sabiduría. Gnosis quiere decir sabiduría. Entonces, si usted sabe más de las cosas esas esotéricas y esas cosas enigmáticas y esas cosas así medio raras, entre más conoce usted de eso, más estará cerca de Dios. Continúo yo. Y dice, también era necesario conocer muchas cosas para ser iluminado y para la salvación. O sea que entre usted más sabe de cosas esotéricas y todas esas cosas, está más cerca de Dios. Cuidado. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Lo dijo Jesucristo. ¿Ve usted? Nosotros por nuestra propia cuenta, ni por el poquito, ni el mediano, ni el mucho, ni el altísimo conocimiento de cualquier materia, de cualquier cosa, incluyendo las de la Biblia, por mucho que nosotros sepamos, no es por nuestro conocimiento el que vamos a conocer a Dios y la salvación nosotros la vamos a hacer. No, no es así. Este conocimiento que se adquiere pues por el conocimiento de la fe. Si usted conoce a Jesucristo, tiene que conocer a Dios, porque Jesucristo es Dios. Entonces los colosenses tenían ese problema que se les había metido en la iglesia. En la iglesia. Muchas veces nosotros en nuestras iglesias, yo le llamo en nuestras congregaciones, tenemos algunas importaciones de algunos hermanos, que sea porque han venido de otra localidad, que sea que han venido de otro departamento o ciudad o de otro país, y entonces ellos se afilian a nuestras iglesias y entonces ellos pues empiezan a convivir con nosotros y con las cosas de Dios. Pero resulta que estas personas que vienen de otros lugares, de otras iglesias, e incluso vienen algunos, y casi la gran mayoría, de la religión tradicional, o vienen también de algunas iglesias donde no se practica las doctrinas bíblicas, sino que se practican doctrinas de hombres. Entonces, cuando estos ingresan a nuestras iglesias y se afilian y empiezan a convivir con nosotros, resulta que ellos empiezan a sentir un cambio y empiezan como a tratar de convencer a los hermanos de nuestras iglesias. Es que nosotros no lo hacíamos como lo hacen aquí. Nosotros lo hacíamos, allá donde yo estaba, lo hacían así. Fíjese que y esto. Muchas de estas personas que vienen de otras iglesias o de otros conceptos religiosos o de otras congregaciones, resulta que ven que en nuestras iglesias, y ojo, las iglesias de corte bíblico evangélico, somos catalogados como unas iglesias aburridas, cuadradas, que frías, dicen algunas veces, porque no tenemos esa gran emoción y esa gran gritería y todo eso. Si eso, lea la Biblia, lea el Nuevo Testamento, lea Hechos, lea Hechos, poco a poco vaya leyendo, y de ahí vaya leyendo las otras cartas, epístolas. Usted no va a oír griterías ni cosas y esto y lo otro, no. Al contrario, Pablo por ahí por Corintios les dice a ellos que Dios es un Dios de orden, es un Dios de paz, de orden.
y que las cosas, les dice en Corintios 12, deben de hacerse ordenadamente. Entonces, pues, así que no es la gritería, hermano, no es la saltadera, ni las cosas que se caen y se levantan y se revuelcan y hay unas que corren y esto y lo otro, la que nos lleva a Dios. No, Señor, es la fe. Y la fe, la palabra de Dios es la que nos orienta a ellos. Así de sencillo. No hay que darle vuelta a las cosas a nuestro favor. No, la Biblia es la que habla y ahí está todo. Entonces, en lugar de Colosas, la herejía colosense también incluyó aspectos del legalismo judío. O sea que esta gente, estos gnósticos que ya se habían infiltrado dentro de la iglesia, también apelaban, fíjense, al legalismo judío, ¿verdad? A que debían de circuncidarse, de que debían de esto. Ustedes saben que hasta el día de hoy los judíos, ellos no creen en Jesucristo como Señor y Salvador. Ellos están esperando a su Mesías para que pues resuelva todo. Bueno, usted sabe que ya el Señor, el Mesías ya vino, Jesús. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Así de sencillo. No cambiemos la Biblia, ni la vamos a cambiar. Hay gente que la va a intentar cambiar, pero no la vamos a cambiar. Eso no, han querido destruirla y tampoco. Entonces, acerca del judaísmo, la necesidad de la circuncisión para salvarse, las observaciones rituales de ceremonias de la ley, los alimentos, los días festivos, los días de reposo y el ascetismo rígido. Ay, así, esos, ustedes saben que hay, yo no sé si hay todavía, yo creo que sí, de aquellos conventos donde hay unas monjitas y unos monjes por otro lado, que nunca salen perpetuamente adentro y rezando y todo eso para encontrarse y que la salvación, que no, ellos no tienen salvación, digo, no mencionan la salvación, ellos mencionan la comunión con Cristo. Si con Cristo no podemos comunicar así por la oración. Cuando el velo del templo se rasgó, se abrió todo para la humanidad. Todo aquel que quiera ser salvo, busque a Cristo. Y el Señor dice, todo el que viene a mí no le echo fuera. Así de sencillo. No nos metamos en enrollar, ni deje que nadie le vaya a enrollar. Cuidado. Entonces, también llamaban a la adoración de los ángeles y la experiencia mística. Esos inciensos que ponen, ese vaso de agua que ponen la gente a veces, y cristianos, cuidado, cristianos evangélicos, hay unos que tienen ¿cómo se llama? Su vaso de agua, por ahí lo tienen escondido, o tras de la puerta, tienen el ajo y un montón de cosas, la herradura y todo eso. Entonces estos gnósticos, eso es lo que les metían a ellos, y la adoración de los ángeles. ¿Y qué pasó pues? Usted tiene su ángel. Ajá, pues fíjese que yo no tengo mi ángel. Yo no sé cuándo Dios me puso un ángel a la par mía. No sé. Todos los ángeles están al servicio de Dios. ¿Se acuerdan en Apocalipsis? Cuando Juan, en los primeros capítulos, Juan vio todas esas cosas y todo eso, y cuando vio al ángel, según la revelación que él estaba teniendo, se inclinó a adorarle al ángel que estaba ahí. Y entonces el ángel le dijo, no hagas eso. Le dice, no hagas estas cosas. A mí no me estés adorando. Pues sí, porque tú y yo somos consiervos, allá somos iguales. Adora a Dios, a Él, allá está el Dios eterno y todopoderoso. A mí no me andes adorando. Todos los ángeles están al servicio de Dios.
que Dios envíe 1, 20 o 1000 ángeles alrededor suyo y que lo guarde y lo cuide, eso sí, sí es cierto. En el Salmo 91 dice, pues a sus ángeles mandará que te guarden en todos sus caminos. Ya ves, pues a sus ángeles mandará que te guarden en todos tus caminos. No dice, pues al ángel que tienes asignado, a él le ha dicho que te guarde en todos los caminos. No es cierto. Por eso es que debemos de escudriñar las escrituras y ser congruentes. Por lo tanto, no nos dejemos engañar. No, el cristiano evangélico no adora ángeles. No está la instrucción en la Biblia. No existe. Señor, guárdame y cuídame. Sí, sí, sí. Y manda a tus ángeles. Usted no le puede dar órdenes al Señor, a Dios. Nada más pídale al Señor, Señor, guárdame y cuídame y protege y líbrame de todo peligro y todo mal. Te lo ruego, no te lo ordeno. A veces oramos, pero oramos mal. A veces oramos también por costumbres. Como oímos que aquel ora así, así oramos. Como oímos que aquella ora así, oramos como ella. Nosotros debemos de orar como debemos de orar, porque la comunión es suya con Dios. Bien, esta carta a los Colosenses, pues, tiene cosas muy especiales. Fíjense bien, esta secta de los gnósticos niegan la deidad de Cristo. Y usted verá y sabrá que hay otra secta, ¿verdad? Que esa anda, ¿verdad? De puerta en puerta tocando, ¿verdad? Ellos niegan la deidad de Cristo. Ellos dicen que es un Dios. En la versión de la Biblia que ellos han modificado, en Juan capítulo 1, dice en nuestra versión Reina Valera y en todas las versiones que tienen corte de sana doctrina. Dice en primera de Juan, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios con D mayúscula. Pues estos señores, parecidas a la secta de los gnósticos, niegan la deidad de Cristo y en su versión, en la de ellos, que ellos han modificado, dice en el principio era la palabra, dice, y la palabra era con Dios. Y la palabra era un Dios. Un Dios. Déjeme ver. No quiero que diré pecar de ignorante. Y quisiera leerlo tal cual aparece en las escrituras de ellos. A ver, Juan 1. Aquí está, ¿ve? Fíjense que dice, en principio. Ya le quitaron en él. En principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Simpático, ¿verdad? Así que, cuidado, estemos a la expectativa. Entonces, esta secta, en este caso de Colosenses, y en este caso los gnósticos que se habían metido, decían que negaban la deidad de Cristo y se aferran ellos en una descripción de Jesús, del Mesías, como el primogénito de toda creación. Sí, aquí está en la Biblia, ya lo vamos a leer. El primogénito de toda creación. ¿Ya vio? Ahí está, mire, ahí está, eso es lo que ahí se agarra, mire. Ahí está, ahí dice que él es el primogénito de toda la creación. Entonces el primogénito es el primero de la creación. El primer ser que hizo Dios. Ya va a ver, espérese un ratito. Entonces, la afirmación de Pablo a los Colosenses, aquí está, de que el primogénito de toda creación, como prueba de que el Mesías, Jesús fue un ser creado. Y Pablo dice de que los creyentes serán santos y sin manchas e irreprensibles si permanecen fundados y firmes en la fe.
ha llevado a algunos a enseñar que los creyentes pueden perder su salvación. Eso es otra cosa. La salvación, el Señor Dios te la da. Y si te la dio, no hay en la Biblia que dice que te la va a quitar. Ese es uno. Y además, si Él te la dio, Él no se equivoca. Nosotros nos equivocamos. A saber si usted o yo estamos pensando mal. ¿Están notando algo acá arriba, hermano? Es justamente la filtración de la luz solar en el set de verdades bíblicas. Vamos pues al tema. Colosenses, capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Cuántos más acompañan a Pablo? Ahí dice, ¿ve? Por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo. O sea que cuando Pablo escribió la carta a los colosenses, ahí estaba el hermano Timoteo. Entonces, en el versículo 3 dice, Pablo pide que Dios les conceda sabiduría espiritual a los colosenses. Dice el versículo 3. Dice, que tengan, o sea, en el versículo 3 dice, que tengan a nuestro Padre. ¿Ve? Vamos a ver. 3. Dice, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, siempre orando, siempre oramos por ustedes. Así está diciendo Pablo. Dice, damos gracias a Dios porque siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios, el Padre de Jesucristo, se refiere a la relación de Padre e Hijo dentro de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo son iguales en todo aspecto de la divinidad. ¿Lo aclaramos ahí? Padre, Hijo y el Espíritu Santo son iguales en los aspectos, en todo aspecto de la divinidad. Bien. Esta designación del orando siempre, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta designación se empleaba con frecuencia para mostrar que Jesús era uno en naturaleza con Dios, como cualquier hijo verdadero lo es en naturaleza con sus padres. Era una afirmación inequívoca de la deidad de Cristo. Pablo no está negando que Jesús es el primero de su creación, no es igual al Creador. Vamos a ver, tome nota para que en el siguiente estudio que vamos a tener el día viernes, vamos a ampliar mejor esto. Por ejemplo, este aspecto donde son iguales el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que Jesús tiene las características de iguales a la deidad, Romanos 15:6, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves? Ahí está dando la relación que Él tiene. Bendito sea el Dios Padre, es del Dios y Padre de nuestro Jesucristo, Padre de misericordia. Y ahí usted podrá ver en Efesios 1:3, Efesios 3:14 y 1 Pedro 1:3, donde se le da gracias al Dios Padre. Dios Padre. Vamos a ver. Vámonos al versículo 4. Dice Pablo a los colosenses: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, fíjense bien, habiendo oído vuestra fe en Cristo Jesús, igualmente como oímos hoy en este momento de ustedes, mis queridos hermanos, de mis queridos consiervos en Cristo,
hermanos pastores, copastores, predicadores, evangelizadores y todos líderes y todos los que estén involucrados, debo de entender de que usted y yo tenemos la misma fe en Jesucristo. Debo de entender que usted y yo reconocemos a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Debo de entender que usted y yo sabemos que por gracia somos salvos y no por obras, para que nadie se gloríe. Si estamos de acuerdo, bendito sea Dios. Y entonces sigamos conociendo más de esto. Estoy en Colosenses capítulo 1 versículo 4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, que es la que acabamos de aclarar, y del amor que tenéis a todos los santos, cuidado, no vaya a ser los santos, a que San Simón, Santa Clara, Santa Catalina, Santa esto, no está hablando de eso. Los santos somos todos los que somos apartados para Dios. Por Dios más que todo, no para Dios. Por Dios hemos sido apartados. Para Él. Él nos redimió, somos de Él. Entonces, y del amor que tenéis a todos los santos y el amor que nos tenemos los hermanos. Aquí hay otro tema que más adelante lo vamos a ver. El que verdaderamente somos hermanos en Cristo, somos de la familia de Dios, somos parte del cuerpo de Cristo, pero no nos amamos. Y quizás hay uno hasta que nos odian. Quizá. Miren, Jesús, que conoce todo, dijo una frase. Oigan, muchachos, les dijo a sus discípulos, en esto os conoceráis las gentes, los de afuera, los que no son creyentes. En esto os conocerán las gentes que sois mis discípulos. ¿En qué? En que os améis los unos a otros. No dicen que os odiéis los unos a otros, no señor, améis. Un tema terrible al día de hoy en las iglesias cristianas evangélicas. La fe en Cristo Jesús es la fe que salva a todos los santos. Los santos son los frutos visibles de una fe verdadera que lleva a la salvación, es decir, el amor hacia los hermanos en la fe. Y aquí puedo poner Juan 3, 34, 35. Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y aquí está, mire, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Voy a agregar otro tema más sobre eso, leeré Gálatas 5:22. Acabo de leer, hermanos míos, Juan 13, versículo 34 y 35. Hoy estoy leyendo Gálatas 5:22 acerca del amor entre unos y los otros. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Voy a leer 1 Juan 2:10. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Terminaré en 1 Juan 3, 14, 16 y el tiempo nos avanzó. Dice 1 Juan 3, 14, 16. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿O no es cierto? Nosotros estábamos muertos por nuestros delitos y pecados. Jesús nos salvó y llegamos para vida. En que amamos a los hermanos. Ojo.
El que no ama a su hermano permanece en muerte. Quizás no ha recibido a Cristo. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente en él. Ojo, cuidado, hermanos. Perdóneme que levante el dedo, pero es un indicador. Cuidados esos odios, esos desprecios dentro de nuestras iglesias. Estoy hablando con todos los cristianos evangélicos. Yo les decía a mis hermanos el domingo pasado, me declaro públicamente cristiano bíblico evangélico. Ahí ya es otra cosa, bíblico. Estamos leyendo la Biblia y aquí vamos. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ojo, usted no se va a sacrificar por mí, ni yo por usted. No es cierto. No, yo le puedo servir a usted en lo que pueda servirle.